Gracias por la presencia de cada uno, queridos hermanos. Que la bendición y la paz del Señor sea de una manera continua todos los días de tu vida. El Señor está aquí y su galardón es fiel. Aleluya. Le invito, hermanos, a continuar con lo que hemos empezado el domingo anterior a través de una serie de mensajes relacionados con un tema tan importante como es la escatología. Cuando yo pensaba en esto y miraba allí, estando sentado, ese cartel que está allí colocado al costado, donde se armó un cuadro con un árbol, y allí se fueron pegando hojitas que eran motivos de gratitud al Señor. Lo hicimos cada uno como iglesia del Señor. Allí está presente. Es un testimonio que ante los ojos de Dios es muy valioso, porque habla de la confianza de los hijos en ese Padre que es tan bueno y misericordioso. Y es importante recordar aquello que ya pegamos. Es muy importante y está todavía allí disponible para seguir colocando hojitas de gratitud, testimonio de un corazón que ante la presencia del Señor está dispuesto a darle a Él la honra que le pertenece. Quizás sería bueno recordar lo que ya pegamos. Es muy importante aquello que nosotros hemos expresado delante de Dios con agradecimiento. Porque alguien dijo una vez que la gratitud es la memoria del corazón. Cuando hay agradecimiento es prácticamente imposible que podamos olvidar aquello que Dios en su tiempo, en su medida y conforme al testimonio de su Espíritu obró en cada uno de nosotros. Vayamos en esta mañana a este mensaje, que es una continuación de este tema que es tan precioso y que debiera ser valorado y realmente atesorado por la iglesia. Y el título en esta mañana es un texto que está directamente relacionado con la palabra, con lo que el apóstol Pablo en su tiempo manifestó a una iglesia en particular, pero definitivamente esa palabra ha quedado registrada y está presente para que cada uno de los miembros de la iglesia podamos tener en nuestro corazón presente esta verdad que es tan importante de recordarla para que nos lleve a caminar en sabiduría. El título es El misterio de la iniquidad ya está en acción. Lo dijo el apóstol Pablo hace aproximadamente 2000 años atrás y sigue teniendo vigencia. Esta palabra el apóstol Pablo la declaró sobre una iglesia a la cual él conocía personalmente, porque el origen de esa iglesia fue a causa de la predicación del apóstol, cuando a través de una visión del Espíritu, él entendió que era el tiempo de entrar a un nuevo continente. Dejó el Asia Menor, donde había ejercido un ministerio abundante en su primer viaje misionero, y durante el segundo continuó afirmando todo aquello que antes ya había sido declarado por el Espíritu, pero ahora el Espíritu tenía un plan y un diseño específico, y Pablo lo tuvo que aceptar, y a través de la visión que el Espíritu trajo a su vida de un varón que estaba diciendo pasa y ayúdanos, entonces Pablo con todo su equipo misionero entró a un nuevo continente. Ese continente fue Europa.
Y así también la palabra de Dios se fue expandiendo, llenando toda la tierra habitada con el conocimiento de la verdad de Dios. Vayamos pues a la lectura bíblica que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y vamos a estar leyendo allí todo el capítulo. Así que prestemos atención, porque después vamos a meditar en algunos de esos versículos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y empezamos desde el versículo 1. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En otro sentido, Pablo le está diciendo, no se dejen mover del fundamento de su fe. Ya lo vamos a entender por qué. Y entonces Pablo añade, ni os conturbéis, no se aflijan, no se preocupen, no se pongan afanosos y ansiosos, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu. Una de las maneras en las cuales muchas veces es socavada la fe por un mensaje que, entre comillas, tiene la apariencia de ser un mensaje del Espíritu, pero en definitiva proviene de una fuente diferente de la cual la verdad ha sido manifestada al corazón del hombre. Y entonces dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Pablo es muy contundente. Él tenía noticia de que muchas veces era posible que de pronto se presentara en una iglesia alguien que podía manifestar autopromoción diciendo, yo tengo una palabra para ustedes de parte de Dios, la cual muchas veces no iba en la misma línea en la cual Pablo había trazado la verdad para que su fe estuviera firme. Y entonces Pablo les anima a tener en cuenta esto. Es importante, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Había un motivo fundamental por el cual ellos estaban afligidos. A través de eso que estaban recibiendo por medio de otros, ya sea espíritu, ya sea carta, ya sea palabra predicada, esto estaba siendo difundido de una manera errónea, declarando de que el día del Señor ya estaba pronto. Y entonces Pablo les dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual, ahora Pablo se va a detener en este personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto es importante, esta palabra. Hombre que se levanta en oposición a la palabra de Dios que ya ha sido revelada y que se presenta como alguien a quien debe dársele adoración. Y entonces Pablo declara, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, le dice Pablo, versículo 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros,
testimonio fiel que había sido sembrado en el corazón de cada uno de aquellos que estaban en la iglesia. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? No era algo nuevo, ellos ya lo conocían. Y entonces Pablo dice, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es importante esta declaración que va a hacer Pablo, porque va a hablar de un tiempo específico en el cual este personaje se va a dar a conocer. Pero todavía no era el momento, porque había algo que le impide manifestarse con todo su poder y autoridad. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, y acá está el título del mensaje, ya está en acción el misterio de la iniquidad. El personaje no apareció, pero el espíritu que lo promueve está activo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y entonces dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene. Y entonces dice, hasta que él, esta palabra es clave, hasta que él, a su vez, se ha quitado el medio. Se ha especulado mucho con eso. Se ha especulado mucho. Algunos han dicho que es la iglesia. Es imposible. No puede ser la iglesia la que lo detiene. Porque Pablo dice claramente, él. Y está indicando género masculino. Entonces no puede ser la iglesia, porque la iglesia en el testimonio de la palabra es identificado como el género femenino, la iglesia. Entonces no es la iglesia. Entonces alguien argumentó, puede ser el Espíritu Santo. Una opinión valiosa a considerar, pero también es debatible, porque es difícil creer un tiempo de la historia en el cual el Espíritu Santo se retire completamente de aquello que es el dominio de Dios y sobre el cual Dios tiene gobierno y señorío. ¿Qué será entonces? Bueno, nadie lo puede afirmar. ¿Por qué? Porque quedó allí registrado como algo que en su tiempo, en el tiempo de Dios, va a ser revelado a través del cumplimiento de esta palabra. Sin embargo, hay algunos indicios en el Antiguo Testamento, pero no voy a ir a eso, porque esto ha sido motivo de mucho debate. Ahora, es importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Y entonces dice, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y aquello que lo detiene a ser quitado del medio, hará ¿qué cosa? Que el camino para la manifestación de este hombre de pecado, el hijo de perdición, sea el tiempo en el cual se presenta. Y entonces dice, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, antes lo llamó hombre de pecado, también lo llamó hijo de perdición. Ahora lo define con otra palabra que es sinónimo de aquellos conceptos. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venir. Y sigue hablando del inicuo, dice versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, tremendo lo que Pablo dice. Dios es soberano. Él tiene absoluto control de su creación.
Pero muchas veces Dios abre la compuerta y en su voluntad permisiva determina que algo suceda para sacudir las estructuras humanas y llevar el corazón del hombre al entendimiento de que la verdad de Dios es la única que permanece inalterable. Y entonces dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero acá viene la parte afirmativa para el corazón de los hijos. Y Pablo entonces cambia la dirección del mensaje y lo lleva al lugar en donde su fe se va a fortalecer nuevamente en el testimonio fiel de Dios. Y dice versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo se dirige a la iglesia de Jesucristo, aquella que a través del bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo en o con el Espíritu Santo, sino el bautismo del Espíritu Santo, fue colocada en el cuerpo de Cristo. Bautismo del Espíritu Santo. Ahora Pablo les está hablando a ellos, a los que fueron colocados en el cuerpo de Cristo, por medio de la obra salvífica de la redención. Y entonces dice, pero nosotros, versículo 13, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante, ¿qué cosa? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios escogió a sus hijos por medio de la obra perfecta de la cruz y lo hizo con un propósito claramente establecido para salvación, el cual se lleva a cumplimiento mediante el proceso de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice Pablo a la iglesia, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y otra vez Pablo les lleva a ese tiempo en el cual él les ministró directamente a través de la presencia del Espíritu Santo obrando en medio de su iglesia. Y dice entonces Pablo, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte, anime, aliente vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. En el primer versículo, ahí vemos a Pablo escribiendo a la iglesia que tuvo su principio en el seno de una comunidad judía. Hoy hablamos de la oportunidad en la cual Pablo entró a Europa y llegó a esa ciudad que era un lugar comercial muy próspero porque estaba ubicado sobre la costa del mar Egeo. Era una ruta comercial por la cual pasaba todo el tráfico venía de Roma hacia el Asia Menor. Era un lugar muy preponderante en esa época. Y allí había una comunidad judía muy importante, en donde Pablo aprovechó para ir los días de reposo a predicar en la sinagoga.
Y es así como nace esta iglesia, formada por un grupo de judíos que creyeron en la palabra y muchos griegos, dice allí Hechos capítulo 17. Estos habían recibido de primera mano la predicación del Evangelio a través de alguien que fue llamado por Dios para llevar el mensaje a la iglesia. Y Pablo les está recordando una promesa que Jesús había declarado. ¿Cuál es esa promesa? La que está en el Evangelio de Juan. El domingo anterior la recordamos, capítulo 14, versículo 3. A ver si Manuel lo puede poner ahí. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. La confianza y la seguridad. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo declaró esta promesa, la cual está a favor de la iglesia, su cuerpo. Aquellos que a través del bautismo del Espíritu Santo fueron colocados allí, tienen a su favor el testimonio de esta verdad que permanece firme. Y cuando pasa el tiempo, todavía sigue vigente. Una promesa en la cual el Señor dice, vendré otra vez y vengo a buscar lo que me pertenece. Vengo a tomar lo que es mío. Vengo a llevar la iglesia por la cual yo manifesté esa obra preciosa a través de la redención. En los versículos 1 al 3, Pablo le está rogando, así se presenta allí el capítulo 2, dice, os rogamos, hermanos, que ellos estén atentos a aquello que ya había sido sembrado en sus corazones. ¿Por qué? Porque es importante no ser engañados y por causa del engaño muchas veces estar en aflicción sobre un fundamento que es erróneo. Eso no es necesario. Pablo dice, ustedes fueron enseñados en la sana doctrina, la cual es conforme a la verdad revelada por el Señor mismo, la cual fue confirmada a través del ministerio del Espíritu Santo en la predicación de los apóstoles. Jesucristo había dicho, al domingo anterior lo miramos, Él le declaró, Mateo capítulo 24, versículo 4, le dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Aquellos tesalonicenses habían sido inquietados por enseñanzas que provenían del mundo espiritual. Todo conocimiento proviene de una fuente. Si es un conocimiento bueno, esa fuente indubitablemente pertenece al Dios bueno y fiel. Pero si ese conocimiento tiene un propósito que trasciende y que va más allá del plan original de Dios, está indicando que aquella fuente no es la correcta. Y eso todo fluye del mundo espiritual, en donde se generan los conceptos, en donde se generan las ideas, en donde se manifiesta el conocimiento. Y esto muchas veces es manifestado a través de personas que no están en relación directa con la fuente correcta. La intención de todo aquello que ellos estaban recibiendo era engañar, pues estaban anunciando la llegada del día del Señor. O, como lo habían preguntado los discípulos allá en Mateo capítulo 24, el fin de los tiempos. Los profetas en el Antiguo Testamento habían anunciado ciertamente ese día. Y ese día era identificado
a través de la palabra declarada por los profetas como el día del Señor o también como el día de la ira, lo cual significa que ese tiempo específico de la historia Dios manifestaría sus juicios, trayendo justa retribución sobre los hombres conforme a sus hechos. A causa de la enseñanza errónea que estaban ellos recibiendo, el apóstol Pablo, teniendo entendimiento de lo que ocurría, él declara por revelación del Espíritu Santo sobre dos acontecimientos que están directamente conectados con la señal dada por Jesús sobre el fin de los tiempos. Volvamos entonces a lo que vimos el domingo anterior. En Mateo capítulo 24 y versículo 15, Jesús respondiendo al interrogatorio de los discípulos, ¿cuándo será esto? Primeramente le preguntaron, refiriéndose a la destrucción del segundo templo, del cual el Señor había dicho no quedará piedra sobre piedra. Pero también le preguntaron, ¿y cuáles serán las señales de tu venida y del fin del tiempo? Y estaban allí relacionando la venida del Señor con el día del Señor, el día de la ira. Pero Jesús les advirtió en Mateo capítulo 24 y versículo 15 acerca de algo que iba a ser relevante para el cumplimiento de aquello que los profetas habían declarado, el día del Señor o el día de la ira. ¿Cuál era ese elemento, esa señal relevante? Jesús lo dijo. Por tanto, Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Daniel había hablado muchos años antes de estas palabras que Jesús confirma a los discípulos y les declaró esta señal. Vayamos un momentito a Daniel. Miremos allí en Daniel capítulo 11, versículo 31. Vamos a leer allí ese pasaje. Déjeme que marque algo aquí, porque después lo voy a necesitar. Y en Daniel 11:31, el profeta declaró por el Espíritu de Dios esta palabra. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel estaba haciendo referencia a la actividad de aquel que Pablo lo identifica en su carta como el inicuo. Y está hablando precisamente de la abominación desoladora. Ahora, vayamos un capítulo más adelante, en Daniel, capítulo 12. Daniel vuelve a hacer mención de este evento que marca definitivamente ese tiempo. Y entonces dice, Daniel capítulo 12, versículo 11, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Este tiempo, ya lo vamos a ver en otro mensaje, está conectado con un tiempo muy específico relacionado con la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esa profecía tuvo su cumplimiento en gran parte, pero ha entrado en un impasse. Es decir, un tiempo en el cual el reloj profético de Dios se detuvo para dar lugar al tiempo de la dispensación y la formación de la iglesia, para que luego entonces se cumpla finalmente la profecía en su totalidad, de tal manera que
conforme a lo que los evangelios manifiestan, podemos entender que de aquellas 70 semanas se han cumplido 69. Queda una sola semana. Pero esa semana es relevante. ¿Para qué? Para que el día del Señor tenga su cumplimiento exacto. Y esa semana está referida a 7 días, como los días de nuestra semana, pero esos días en la contabilidad profética se los determina como días de años. De tal manera que la última semana está relacionada con los últimos 7 años previos al día del Señor. Esos 7 años previos al día del Señor están divididos a su vez otra vez en 2. La primera mitad es conocida como tribulación, la segunda mitad es conocida como gran tribulación. Y eso ocurrirá cuando sea la 7ª trompeta sonando. Pero eso tiene que ver con otro mensaje. Lo importante aquí es destacar que Daniel señaló por revelación del Espíritu que desde el momento en que sea quitado el continuo sacrificio y el anticristo, aquel gobernante que habrá hecho primeramente un pacto con los judíos, luego lo interrumpirá y quitará el continuo sacrificio, se manifestará tal cual es y va a empezar a correr los últimos 3 años y medio, donde serán tiempos de oscuridad como nunca antes hubo en la tierra. Ahora, Daniel estaba anunciando detalles que son muy importantes y que están directamente conectados con la palabra profética, los cuales tienen que ser unidos de una manera armoniosa y conforme al testimonio del Espíritu. Estos acontecimientos van a ocurrir sin lugar a duda hacia el final de la gran tribulación, cuando se consumará el día del Señor. Pero antes habrá un hecho que llamará la atención: la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Jesús, cuando escribió y lo leímos, cuando declaró y lo leímos en la escritura de Mateo capítulo 24, Él señaló que esa señal marcaría el principio del fin de los tiempos. También Jesús enseñó a los discípulos acerca de algo que es muy trascendente en la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que Jesús enseñó en aquellas últimas horas antes de su crucifixión? Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14, hablando de la obra del Espíritu Santo, el cual os guiará, dijo el Señor a los discípulos, a toda la verdad. Como consecuencia de todo eso que Dios había provisto, las palabras declaradas por Jesucristo mismo y el testimonio del Espíritu Santo, Pablo ahora está preparado, listo para advertir a la iglesia acerca de 2 acontecimientos que están directamente relacionados con la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Cuáles son esos 2 acontecimientos? Volvamos a mirar lo que Pablo destaca allí en el versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. De esta manera Pablo está diciendo, presten atención, Jesús habló en un sentido muy claro y específico, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo hoy está presente en la iglesia, guiando a toda la verdad que tiene directa relación con el cumplimiento de la palabra del Señor. Y entonces Pablo dice, porque no vendrá, hablando del día del Señor, sin que antes venga, ¿qué cosa?
la apostasía. Y en consonancia con la apostasía, ¿qué va a ocurrir? Se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que hay dos acontecimientos claramente distinguidos a través del testimonio del apóstol Pablo como eventos que están allí señalando el cumplimiento de lo que Daniel había hablado respecto de la abominación desoladora. ¿Cuáles son sus acontecimientos? Lo repetimos, lo dice Pablo en el versículo 3. Primero, la apostasía. Segundo, la manifestación del hombre de pecado. También llamado por Pablo como el hijo de perdición, señalando que es alguien que está ya destinado para su destrucción final. Ahora, estos dos eventos, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, están mencionados también en un pasaje que es muy revelador en el libro de Apocalipsis. Y es consecuencia de la actividad del Espíritu Santo, que vino a agregar nuevos detalles a lo que Daniel ya había hablado. No es posible entender Daniel sin tener una concepción de lo que ocurrió allí en la isla de Patmos cuando el Espíritu del Señor vino y reveló al apóstol Juan aquellos elementos que eran claves en el cumplimiento de los tiempos. Tampoco es posible entender el libro Apocalipsis sin tener una clara definición de lo que Daniel antes, muchos años antes, habló al mismo respecto. Ahora, es interesante que estos dos eventos, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, están allí siendo destacados en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el cual cierra toda la revelación de la palabra profética más segura. ¿Qué dice Apocalipsis? Vayamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Este es un capítulo clave, es muy importante. Por eso yo siempre digo que es interesante poder ir desgranando las Escrituras y entendiendo el mecanismo que actúa a través del Espíritu como un reloj, llevando a conectar una verdad con la otra y entender el propósito de la doctrina que está siendo revelada. Allí en Apocalipsis capítulo 3, el apóstol Juan está recibiendo una serie de revelaciones. Muchas de ellas eran muy difíciles de entender porque tenían mucho simbolismo. Pero cuando conectamos Apocalipsis con Daniel, empezamos a entender lo que está allí el Espíritu señalando y lo está poniendo allí en un lugar de relieve para que nuestra fe sea afirmada en la verdad de Dios y no en enseñanzas humanas. Y entonces dice Apocalipsis capítulo 13. Dice allí el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Es importante esta frase. Vi subir, hay mucho simbolismo. Vi subir del mar, ¿qué cosa? Una bestia. Una bestia. La primera idea que surge, ¿esa bestia será Satanás? No, no lo es. Descártelo. Por el capítulo 2 de Apocalipsis dice que Satanás es identificado como el gran dragón. Capítulo 2 de Apocalipsis, en el capítulo anterior, el versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Cómo lo llama el gran dragón? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Así que esta bestia que aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis no es el gran dragón.
Es una bestia que va a ser claramente identificada. Y sigue diciendo Juan entonces allí. Continuamos leyendo el capítulo 13 de Apocalipsis. Y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, muy similar a la representación del gran dragón, pero no es el dragón. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, y otra vez hay un montón de simbolismo, a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Habla grandes cosas, cuando pisa manifiesta su poder, y cuando actúa lo hace velozmente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando acerca del testimonio de Pablo referido al hombre de pecado, al hijo de perdición, al inicuo? Tiene mucho que ver. Porque esto que allí Apocalipsis 3 está destacando, está directamente conectado con algo que Daniel vio en la visión y lo describe en el capítulo 7. Pero vayamos despacio. Dice acá, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿De quién recibió poder, gran autoridad, y por si faltara algo le dio un trono? Del dragón, la serpiente antigua, el mismo diablo o Satanás. Él es el que le da autoridad. Este hombre no tiene autoridad por sí mismo, recibe autoridad que les da. Ahora, es interesante que lo que allí Juan está viendo en la revelación de la isla Patmos está directamente conectado con lo que Daniel vio. Vayamos un momentito, por eso hoy lo marqué a Daniel capítulo 7. Y fíjense lo que habla allí Daniel capítulo 7, versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Aquella bestia que aparece allí en Apocalipsis 13 tenía boca como de león. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, dice Daniel, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba, el oso, de un lado, de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Versículo 6, después de esto miré, y aquí otra bestia, por supuesto, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. El leopardo es uno de los animales más veloces, pero este no solo tiene 2 alas, tiene 4 alas, rápidamente conquista. Tenía también, dice, esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte,
la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, las pisoteaba, y era muy diferente de todas las bestias que había ante ella, y tenía 10 cuernos. Conéctelo con Apocalipsis capítulo 13. Mientras yo contemplaba, último versículo que leemos en Daniel 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Lo dejamos ahí? Luego, si Dios permite, quiero en el próximo mensaje ir al carácter de este hombre, y allí vamos a ampliar esto. Pero es interesante, porque la descripción que hace el apóstol Juan en la visión que él está teniendo en Apocalipsis 13 no concluye con la descripción de esa cuarta bestia horrible, espantosa, que reunía las características de las otras 3, porque todas ellas estaban conectadas con algo que Daniel había visto a través del sueño que había tenido Nabucodonosor, de lo cual habla mucho el capítulo de Daniel. Imagínense, es imposible hablar de todo esto en una predicación, pero estoy dando referencias. Si quieren conectar capítulo 7 de Daniel, vayan a capítulo 2 de Daniel y van a ver que entre los dos hay una relación directa. Nabucodonosor vio un sueño en donde él pudo describir el dominio de los hombres como algo esplendoroso. Cuando lean capítulo de Daniel, van a encontrar que en el sueño de Nabucodonosor había una gran imagen que tenía cabeza de oro, que tenía brazos y pechos de plata, que tenía muslo y vientre de bronce y piernas fuertes como el hierro, pero pies débiles, porque era una mezcla, una alianza de hierro y barro. Y allí Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor que en su corazón ambicionaba tener todo el dominio de la tierra, que él era esa cabeza de oro. Pero cuando él dejara de ser, vendrían otros imperios. Aparecería el segundo, aparecería el tercero, y luego el cuarto. Pero finalmente habría un último, que sería la alianza entre el hierro y el barro, el cual definitivamente provocaría la caída de esa gran imagen por la intervención de la mano de Dios, extrayendo una piedra de un monte del cual Dios va a constituir la iglesia que llenará la tierra. Ahora, todo eso estaba conectado con el dominio de los hombres. Nabucodonosor lo ve como algo esplendoroso. Oro, plata, bronce, hierro. Disminuye en calidad, pero aumenta en dureza. Así fue el gobierno en la sucesión de la historia, el gobierno de los hombres. Pero finalmente ese gobierno de los hombres va a llegar a su final. Y entonces aparecerá un reino que no será jamás destruido. Ahora, es interesante que en la descripción que hace el apóstol Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis no menciona una sola bestia. Yo les dije que el capítulo 13 está muy relacionado con esos 2 eventos que menciona el apóstol Pablo en el versículo 3. Uno, la apostasía, y el otro, ¿cuál era? Vayamos otra vez a 2 Tesalonicenses. Es importante tenerlo presente. No lo olviden. Esto es muy necesario. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses? Capítulo 2, versículo 3. Primero la apostasía y segundo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, es interesante que Apocalipsis 13 está conectado con estos 2 eventos, porque no queda solo en la bestia que Juan ve subir del mar, sino que ahora en el capítulo 13, del versículo 11 en adelante, aparece otra bestia. Y entonces Juan dice, versículo 11,
capítulo 13 de Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Parecía cordero. Tenía 2 cuernos. Pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia, la que subió del mar, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Un detalle importante a tener en cuenta cuando veamos el carácter del anticristo. Ahora, es interesante que allí el apóstol Juan, en el capítulo 13 de Apocalipsis, está destacando la presencia de 2 bestias. Una claramente está identificando a aquel que el apóstol Pablo lo señala como el hombre de pecado, y a quien el apóstol Juan en sus cartas lo describe como el anticristo. En el único lugar donde aparece la palabra anticristo es en las cartas del apóstol Juan. Pero claramente está destacando la acción de este personaje, el cual sería el falso Mesías, o como bien lo destaca el apóstol Juan en el Apocalipsis, la bestia que surge del mar. Esta palabra que surge del mar es un simbolismo, porque el mar en la Biblia habla de un símbolo de las naciones en conflicto. Él surgirá de un tiempo en donde habrá un conflicto mundial y será constituido como aquel gran líder. Ahora, es interesante que Juan no queda con la primera bestia, sino que también va y menciona la segunda bestia, la que surge de la tierra, del dominio de los hombres. Y esa no es otra, como lo señala más adelante en el mismo libro de Apocalipsis, el falso profeta. De tal manera que está destacando a aquel que va a liderar la iglesia apóstata, que surgirá con toda fuerza en el tiempo en el cual el anticristo vendrá a constituirse como líder de las naciones. Uno, la primera bestia, la que surge del mar, encarnará el poder político y económico. Y el otro, el que surge, se levanta de la tierra, el poder religioso, que lo apoyará por un breve tiempo. Por tanto, lo que antes Pablo llamó el misterio de la iniquidad, luego, en el tiempo de su cumplimiento, será revelado plenamente con la manifestación de un personaje mundial que lo encarnará de una manera real y directa. En los versículos 4 al 6 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo advirtió acerca de este personaje. Él lo llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué el hombre de pecado? Porque sus obras estarán preñadas, embarazadas de maldad, de iniquidad. Toda motivación de su vida va a ser imponer el dominio a costa de lo que sea, tratando de destacarse por encima de todo. Pero su final ya está señalado en las Escrituras. Su final es de destrucción. Es el hijo de perdición, porque así ya lo decretó el Altísimo y Soberano Dios. Como lo dije hace un momento, el único que describe a este personaje como el anticristo es el apóstol Juan en sus cartas. Lo hace allí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, el versículo 22, en el capítulo 4, versículo 3, y luego vuelve a aparecer esta misma palabra anticristo en la segunda carta de Juan, en el versículo 7. Esta palabra anticristo está definiendo a ese personaje futuro que claramente lo destaca Pablo como el hijo de perdición, pero que también aparece allí
señalado en la visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Esta palabrita, anticristo, tiene un prefijo que es anti y significa contrario, pero en griego tiene la idea de alguien que viene en lugar de. De tal manera que el anticristo es un suplantador. Intentará, y en parte lo logrará, sustituir la enseñanza del verdadero Cristo por la enseñanza de un Cristo chiquito y falso. Intentará cambiar la verdad de Dios y por un tiempo lo logrará en el concepto de fe de los judíos, cambiando el orden de los tiempos y el orden de los sacrificios, interrumpiendo aquello que en la ley de Moisés había sido claramente señalado para su pueblo en el tiempo del antiguo pacto. Intentará cambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Y él se manifestará en coincidencia con la gran tribulación. Y entonces ocurrirá la segunda venida de Cristo, de lo cual claramente habla el apóstol Pablo allí en los primeros 2 versículos de su carta a los Tesalonicenses. El apóstol Pablo declara que antes de la presentación del anticristo vendrá la apostasía, como bien lo señala el versículo 3. Y esto coincide con la definición que hace el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 21. Y dice allí el apóstol Juan, hablando precisamente de ese tiempo donde la apostasía tendrá un relieve muy importante. No os he escrito, dijo el apóstol Juan, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La apostasía, ¿qué es la apostasía? Es el fruto del espíritu de iniquidad que promueve el engaño por medio de la mentira. Solemos pensar en el anticristo como un personaje futuro, como bien lo señala el apóstol Juan en su visión del libro de Apocalipsis. Sin embargo, el apóstol Pablo declara que el espíritu de iniquidad que lo promueve, que lo va a levantar, el que le va a dar la autoridad, ese espíritu ya está en acción y se hace manifiesto a través de la apostasía, la cual ocurrió en todos los años de la existencia del hombre. Siempre hubo apostasía, siempre. Cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, se rebelaba, se manifestaba en contra de Dios, estaba dando testimonio de apostasía, de renegar de su fe, de alejarse de su fe. Pero Pablo declara que el espíritu de iniquidad está en acción y la apostasía es algo que un día tendrá un relieve fundamental en la historia. La apostasía es rebeldía, es apartarse de la verdad, es apartarse de la palabra revelada. Esto significa que aquellos que apostataron en el tiempo cuando se presente el anticristo, antes habrán practicado la fe en la verdad, antes se habrán identificado con el verdadero pueblo de Dios. Porque la apostasía habla de alguien que renegó de su fe, la fe que un día abrazó, pero que luego la desechó para adquirir un nuevo conocimiento, el cual creyó que era lo que definitivamente su alma buscaba. Pero lo que hará el misterio de la iniquidad, operando desde hace muchos años, y lo sigue haciendo, es socavar los cimientos de la verdadera fe, cambiando la verdad por la mentira. Por tanto, tengamos presente, los apóstatas no son judíos que rechazan al Mesías,
sino creyentes profesantes que abandonan la fe. Es una realidad que nos golpea, es fuerte, pero es un faro de luz que nos lleva a considerar cuál es el lugar de nuestra firmeza en Cristo. En resumen de todo lo que hemos estado viendo, el anticristo final engañará a muchos con señales y prodigios, los cuales actuarán de una manera revelante desde adentro de la iglesia apóstata, asumiendo la autoridad que le corresponde solo a Dios y enseñando doctrinas falsas en contra de la verdadera naturaleza de Cristo. El misterio de la iniquidad ha estado en acción desde el primer siglo. Operó desde el mismo momento que se produjo la caída en el huerto de Edén, pero empezó a tener mucha relevancia luego de la manifestación de la obra redentora de Cristo, porque allí la iglesia empezó a ser establecida, afirmada y desarrollada para el cumplimiento del propósito de Dios en ella. Y entonces el misterio de la iniquidad tuvo una relevancia total desde el primer siglo. Segunda de Timoteo capítulo 3 nos habla de esto. Segunda de Pedro capítulo 2. Judas versículos 3 y 4. Pero la apostasía, aunque ha estado en operación desde hace muchos siglos, se desatará en una escala global y más dañina justo antes de la segunda venida, cuando Jesús mismo vendrá para juzgar al anticristo. Debemos ser cautelosos y prudentes en cuanto a tratar de identificar al último anticristo. Siempre hubo. Jesucristo dijo, vendrán muchos en mi nombre. Pero algo hay seguro de parte de Dios, es que Él nos ha dado testimonio a través de lo que el Espíritu Santo está enseñándonos para que estemos preparados y alertas, a fin de que cuando llegue el tiempo del fin, estemos nosotros firmes sobre ese lugar inconmovible. El lugar de nuestra seguridad únicamente es en Cristo. Jesucristo volverá con poder y gran gloria. Lo dicen las Escrituras. Y la creación misma va a ser sacudida. Pero ese será el momento en el cual la iglesia será levantada y reunida con el Señor para toda la eternidad. Este personaje, el anticristo, sigue siendo en gran parte un misterio, aunque es posible conocer su carácter. La palabra de Dios lo describe, y eso lo vamos a ver en otro mensaje. Lo que sí sabemos es que ese tiempo, cuando el anticristo se presente en todo su poder y autoridad, será la manifestación más severa del espíritu de iniquidad que se opone a la iglesia de Cristo. Y aquí hay un gran debate otra vez. ¿Cuándo la iglesia es levantada? Muchos años después de la iglesia primitiva surgió un movimiento, el movimiento dispensacionalista, a través del cual se estableció que la iglesia es levantada antes del inicio de la última semana de Daniel. Cuando vemos y relacionamos todos los elementos que allí Dios está revelando por medio de la palabra, tenemos grave conflicto con respecto a eso. No hay total claridad porque sigue siendo un misterio. Dios le dijo a Daniel, después de darle la palabra de profecía, sella el libro. Porque a su tiempo, cuando tenga cumplimiento, entonces será revelada la plenitud. Pero mientras tanto, sella el libro. Ahora es interesante que Jesús señala la importancia de la abominación desoladora y le está hablando allí
a la iglesia: prepárate, porque llega un tiempo en el cual el anticristo vendrá con toda su manifestación cruel, con poder y señales y prodigios mentirosos. Pero hay una palabra de Dios que trae afirmación al corazón del creyente. Y quiero terminar con esa palabra. El apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, los versículos 13 al 17, que Dios nos escogió desde el principio para salvación, no para condenación. La elección de Dios es clara, sin lugar a dudas. Él te escogió y me escogió para salvación. Ese es el diseño de Dios. Ese es el plan y propósito que Él está llevando a cumplimiento. El propósito de Dios se realiza en un proceso en el cual hay transformación de vida. Y la palabra lo llama santificación por el Espíritu y fe en la verdad. El proceso de santificación requiere de la obra del Espíritu Santo, pero además requiere de la perseverancia de los escogidos para salvación. Mediante la palabra del Evangelio, el Espíritu Santo nos cambia y nos guía hacia la meta que es Cristo, una esperanza de gloria. Y Él lo hace llevándonos con fidelidad a través del testimonio de su santa y bendita palabra. El consejo de Dios, y con eso ya finalizo, es este. Lo dice Pablo ahí en los últimos versículos del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Permanezcan firmes, guardando la sana doctrina que ya ha sido manifestada a través de la verdad revelada. Y permanezcan aferrados al Señor, que nos ama con amor verdadero y eterno. Tengamos confianza, dice Dios a través de su palabra. Y por su gracia recibamos toda la consolación y la esperanza en el cual nuestro corazón es avivado y confirmado en la palabra de la verdad. Y no solo esto, sino que además Dios va a manifestar la confirmación de la palabra de verdad en nuestras vidas a través de sus obras de justicia y de salvación. Aleluya. Demos gracias al Señor, querido hermano. Invito a los hermanos a la alabanza, por favor. Demos gracias al Señor por esa obra maravillosa que Dios está haciendo en nuestras vidas, la cual tiene como propósito la vida eterna. Si hemos cerrado el blanco, Dios nos busca con amor y Él nos exhorta con pasión, señalándonos la importancia de volver pronto a Él. ¿Para qué? Para no ser confundido ni engañado. Pongamos nuestra vida en el lugar seguro, el cual únicamente es en Cristo, y permanezcamos allí, sin mirar a derecha ni izquierda, sin mirar atrás, ni mirar a todo lo que nos rodea, simplemente mirando a aquel que es autor y consumador de la fe. Él no ha cambiado. Dios es bueno y fiel. Al corazón humilde, Dios lo recibe, aunque haya errado. Dios siempre tiene tratos de misericordia con ese corazón humilde que se vuelve a Él. Dios quiere manifestar sanidad y traer gracia y sabiduría a fin de poder vivir los años de la vida con gozo y con paz. La promesa del Señor
En el Salmo 32, versículo 8 es: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Wow. No somos suficientes. Nuestra única suficiencia está en Cristo. Y cuando le damos lugar a Él se revela en su amor, en su poder. Y a través de su gracia trae ese abrazo en el cual somos consolados, somos animados. El Señor renueva la fe y nos lleva a buscar ese consejo de sabiduría en el cual hay vida. El Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y para que sepas que esto es verdad, Dios dice: sobre ti fijaré mis ojos, andaré contigo. Si tú estás dispuesto a darme lugar en los actos y decisiones de tu vida, yo voy a andar contigo. Por tanto, como bien finaliza describiendo este Salmo 32, versículo 11, seamos agradecidos al Señor en todo tiempo. Tiempos de felicidad y tiempos en los cuales las cosas no salen como lo habíamos planeado. Tiempo de abundancia y tiempo de escasez. Tiempos de alegría y tiempo de tristeza. El Salmo 32, 11, Dios le dice a aquellos que están prontos para refugiarse bajo la sombra de sus alas y listos para habitar al abrigo del Omnipotente. Dios le dice, te dice y me dice: alegraos en el Señor. Aleluya. Y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta mañana, pues tú nos has convocado en este lugar con un propósito, el cual es firme. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y las obras de tu justicia tienen testimonio de salvación a favor de todo aquel que lo anhela. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos reconocer a través de tu palabra que tú nos estás llamando a posicionarnos con firmeza en el lugar de nuestra seguridad, el cual es Cristo. Aleluya. Tú eres la roca inconmovible de los siglos. En ti, Señor, se goza aquel que en medio de la tempestad de la vida puede proclamar en su corazón que Dios es su Señor y su Salvador. Gracias, Padre. Prepara, Señor, nuestros corazones para acercarnos en esta mañana a tu mesa. Que tu presencia, Señor, sea la que esté ministrando en este tiempo en el cual nos deleitamos en la obra de tu amor. Y proclamamos, Señor, que tu justicia es para salvación. Gracias, Señor, por la victoria de la cruz. Gracias, Señor, porque tú venciste. Aleluya. Y te levantaste victorioso, por cuanto los lazos de la muerte no podían retenerte. Tú eres el que tiene ahora la llave de la muerte y del Hades.
Y por ti, Señor, encontramos hoy ese renuevo en el cual nuestro corazón se deleita en tu obra maravillosa, en tu amor y en tu misericordia. Aleluya.